Ya solo falta Día de Muertos, las posadas, Navidad, tu precierre fiscal y financiero y se acaba el año. ¿Sabes qué es? Vamos a platicar sobre este tema, sobre los ingresos, deducciones y sus diferencias en Sin Duda #Asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda #Asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y como cada martes vamos a platicar sobre temas empresariales, temas de negocios, temas de impacto a las empresas, de la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios al cual voy a dar la bienvenida, Fidel Camarillo, vicepresidente del Consejo de Garrido Licona. ¿Cómo estás, Fidel? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches. Ya 3 semanas que no nos acompañabas. Sí, seguro estabas bien ocupado. Jesús nos estaba apoyando. Le tocó a Jesús ahora, pero ya estamos de regreso. Perfecto. Con mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Vamos a platicar sobre un tema bien interesante. Ya solamente falta el Día de Muertos, faltan las posadas, falta el precierre, falta Navidad y se acabó el año, ¿no? Sí, pues prácticamente ya estamos en el último trimestre del año, en el cual pues las empresas tienen que empezar a visualizar cómo van a cerrar, qué tal de los números, tanto financieramente como fiscalmente, cómo qué les va a dar, ¿no? Y es momento que pudieran, a lo mejor, dependiendo de esos resultados que se hagan en este precierre, como le querramos llamar, ver qué tienen que hacer todavía en estos 3 meses para apretar, para buscar llegar a los resultados financieros, incluso ver si puede minimizar la carga fiscal de alguna manera, ¿no? Exacto. Es importante evaluar y tener eso previo, ¿no? Pareciera que 3 meses es mucho, pero no, es muy poco y creo que están a tiempo las empresas para hacer o tomar estas recomendaciones. Vamos a platicar sobre el precierre fiscal y financiero y para ello voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Asael Apolinar, socio fiscal de Garrido Licona. ¿Cómo estás, Asael? Dani. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Asa? Bienvenido. Y Ricardo Lechuga, socio y director de asesoría financiera de Garrido Licona. Bienvenido. Fidel, ¿cómo Rich, estás? muchas gracias. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Perfecto. Pues ya nos han acompañado en múltiples ocasiones para platicar de diversos temas, pero hoy vamos a platicar sobre este tema de precierre fiscal y financiero. A veces pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo y vamos a platicar justamente de las generalidades. Entonces, ¿les parece que comencemos con las definiciones? ¿Qué es una y qué es otra? Primero, ¿qué es el precierre financiero, Rich? Sí, como dices, Dani, y como dice Fidel, ya nos alcanzaron los peregrinos. Sí. Vamos a cerca de que nos lleguen. Exactamente, Ricardo. Y bueno, prácticamente hoy en día el cierre financiero retoma relevancia, porque hay que recordar que el año pasado, en estas fechas, estábamos preparando un presupuesto para empezarlo a ejercer a partir del año 2024, donde tenemos que ver proyectar cuánto íbamos a vender, cuál va a ser nuestro costo, cuál va a ser nuestro financiamiento, nuestro CAPEX, que es la inversión en activos y demás circunstancias. Pues llegó el momento hoy de empezar a evaluar, sobre todo hoy que estamos cerrando el mes de septiembre, el tercer trimestre. Creo que hoy, después de 9 meses, podemos tener una buena fotografía de cómo va el año y qué tenemos que hacer hacia el último trimestre para, en su caso, corregir desviaciones, modificar estrategias y ver qué tenemos que afianzar, qué tenemos que fortalecer para llegar a ese número que presupuestamos, o en su caso, porque suele pasar, soportar por qué no vamos a llegar, ¿no? Ya creo que ya tenemos muy avanzado todo, ya tenemos indicadores macroeconómicos a la fecha, tenemos ya una predicción de qué puede pasar hacia el cierre de diciembre, incluso ya pasó la toma de protesta. Afortunadamente hasta ahorita no ha pasado nada grave en cuanto a los indicadores económicos de tipo de cambio, de inflación, tasas de interés, todo sigue manteniéndose muy estable. Entonces creo que llegó el momento de hacer ese análisis, ese cierre, ese precierre, para ver cómo vamos a ver nuestra fotografía ya hacia el 31 de diciembre del 2024. Y también, ojo, porque también yo creo que este cierre que estamos teniendo en septiembre nos va a servir como base para nuestro presupuesto del año 2025. Entonces ya llegó el momento de hacer esto, de evaluarlo perfectamente bien y tomar las decisiones para el mejor funcionamiento de los negocios. A grandes rasgos, podríamos decir entonces que el precierre financiero pues es este análisis de los números solamente financieros de las empresas. Pues ¿De acuerdo? sí, pero ojo, hoy empieza a jugar mucho el tema fiscal, porque también dentro de los números están los impuestos, Exacto. están las estrategias y está el impuesto diferido, que retoman mucha relevancia para la toma de decisiones. Justamente para dejar como bien claro la diferencia entre financiero y fiscal, vamos ahora a la parte fiscal, si les parece, para tener bien claras las diferencias. ¿Qué es el precierre fiscal? Básicamente el precierre fiscal es una proyección que tienen que hacer las empresas para efectos de ir analizando y planeando
cuánto es lo que van a pagar de impuesto al cierre del ejercicio. No perdamos de vista, y los números son fríos, que prácticamente las empresas tienen que pagar el 30% de sus utilidades. Entonces, la realidad es que ese número sí te puede mover, inclusive desde el punto de vista financiero, en decir, a ver, ¿cuánto debo de pagar de impuestos al cierre del ejercicio y cuánto estoy generando utilidades y cuánto realmente me va a quedar al final de toda esta ecuación para poder invertir el próximo año en el negocio? Porque hay algo que se ha presentado mucho los últimos años, sobre todo desde la perspectiva de que una cosa es el tema financiero y otro el tema fiscal. Puede ser que financieramente hoy esté generando una pérdida y en la mente tengamos, bueno, si estoy generando una pérdida financiera, pues seguramente no voy a pagar impuesto sobre la renta en ejercicio. Y sorpresa, esta diferenciación entre el tratamiento financiero, contable y fiscal de las operaciones puede ponerme en una situación en donde tengo una pérdida contable y eventualmente sí tengo que pagar impuestos ese año. Y si no lo tenía en el presupuesto, pues puedo tener una muy desagradable sorpresa en marzo. Por eso es importante que las empresas, cuando hagan estos precierres financieros y fiscales, realmente lo hagan en un trabajo en equipo con todas las áreas involucradas para que el resultado del mismo sí le permita a los tomadores de decisiones saber cuál es la ruta que tiene que tomar la empresa. Sí, creo que es esencial lo que comentas, Asa, porque como bien apuntas, el tema financiero pudiera tener mejor financieramente puedes traer pérdidas o utilidades y fiscalmente te muestra otra fotografía, y en el tema puedes traer pérdidas, incluso pagar impuestos que no tienes contemplado y que incluso no tienes ni la provisión registrada. Es correcto, y sobre todo porque toca un punto Asa de Fidel también, porque es un punto bien interesante. Hoy en día las famosas reglas contables van enfocadas a un tema de análisis financiero. Okay. Hoy hacemos una contabilidad financiera, ¿no? Para precisamente la toma de decisiones, y el efecto fiscal pues, es recaudatorio. Entonces hoy en día si tomamos las leyes fiscales o comparamos con todas las reglas contables, pues hay una diferencia en cada regla, en cada rubro de los estados financieros que podamos ver. Para una cosa es un tratamiento y para el otro es otro. Entonces tengan mucho cuidado porque esto causa diferencias. También, viéndolo al revés, podemos tener una utilidad contable positiva, muy buen resultado, y podemos tener una pérdida fiscal por varias condicionantes que dan las leyes fiscales, las disposiciones, y eso nos va llevando a diferencias interesantes. Entonces, por eso es bien indispensable entender cada uno de estas normatividades, ¿no? Ahora, hay otra ventaja en hacer este precierre de manera ya prácticamente oportuna, con unas cifras prácticamente a septiembre. Todavía hoy, por ejemplo, las empresas tienen la oportunidad de solicitar una disminución de pagos provisionales. Sí. Lo podrían haber hecho desde agosto, pero a veces se te van los tiempos, simplemente dices, oye, va bien el negocio, no creo que pase eso. Pero la realidad es que ya cuando te sientas a hacer los números, ya con todas las variables, los números fríos, te puedes dar cuenta de que tal vez al cierre del ejercicio vas a hacer un pago menor a nivel anual de impuestos a la renta respecto a los pagos provisionales que has ido haciendo durante el año. Entonces, todavía hoy día las empresas haciendo ese precierre pudieran estar tomando la decisión de ir y solicitarle a la autoridad fiscal una disminución en sus pagos provisionales, y esto pues evidentemente en qué se traduce en un mayor flujo de efectivo para este cierre de año, que nunca sobra el tener más flujo de efectivo, ¿no? Sí, yo creo que yo también lo veré en dos sentidos. Ese que es importante, el buscar el tema del fiscal, de poder ya no pagar, evitar ese tema, pero también como apuntaba, creo que el tener un precierre tanto financiero y fiscal a los que toman decisiones, ya sea a los accionistas, a los empresarios, a los directores generales, incluso a los mismos directores de finanzas, ver hacia dónde va el negocio y buscar a lo mejor que este último trimestre a lo mejor estás por debajo de tus métricas y lo estás viendo ahorita con estos resultados, que a lo mejor sí puedes lograr todavía en este cierre, en este último trimestre, buscar la forma de llegar a esas métricas que tú te propusiste al inicio del año, ¿no? Creo que también son de la importancia de tener estos precierres, porque te puede llevar a ver si el negocio está súper encaminado, o a lo mejor tienes que buscar alguna estrategia distinta para este último trimestre del año. Creo que son de las partes esenciales que tenemos que ir manejando con este tema, tanto financieramente como fiscalmente, como bien apuntabas, Azar. Y también algo que te permite es, por ejemplo, saber si todos los requisitos de carácter fiscal, que más adelante podemos platicar a detalle, ya los vienes cumpliendo, porque la realidad es que tal vez dices, oye, yo asumo que estamos bien en emisión de comprobantes, que estamos bien en recepción de comprobantes, y cuando entramos a las empresas hacemos este precierre con base en la información fiscal, te das cuenta, oye, te faltan estos comprobantes. Entonces, hoy día todavía se pueden tomar muchas medidas correctivas a nivel fiscal
para regularizar una situación que a la larga, si no lo haces en este momento, quererla hacer después del 31 de diciembre, realmente puede ser una problemática. Yo he escuchado múltiples veces, bueno, en ocasiones, que las empresas piensan que es lo mismo, ¿no? Y creo que es importante separar y decir, no, son dos análisis totalmente diferentes, ¿no? Porque he escuchado, y en eso estoy de acuerdo, de que para el tema de impuestos tenemos que tomar la información financiera. Pero sí son dos análisis totalmente diferentes que se tienen que hacer aparte y con sus mismas metodologías. Sí, porque las reglas fiscales, no me dejará mentir esa, pero son reglas recaudatorias. Sí, ok. Y la parte contable es financiera ahora, es más para tomar decisiones, como bien dice Fidel, para que los accionistas, terceros interesados, fondeadores, clientes, proveedores, vean realmente cómo está el negocio. Vean si es un negocio rentable, si es un negocio solvente. Incluso tomando en consideración todo este análisis que llevamos ya a llegar al cierre del año, tenemos que ver si vamos a cumplir con los covenants. Si tienen préstamos bancarios, financiamientos, pues tienen covenants que cumplir, que son ratios de solvencia, de liquidez, margen de utilidad. Entonces, todo esto tenemos que empezar a cuidar. Entonces, son diferentes vertientes muy diferentes que tenemos que cuidar y analizar. Ya estamos precisamente ya en este periodo. Ya estamos cerca, como dice Fidel, tenemos 3 meses para reaccionar, menos, porque nos quedan 2 hábiles. Diciembre prácticamente es, no quiero decir que muerto, pero prácticamente ya es algo diferente, ¿no? Sí. De hecho, hoy se está pronosticando que los cierres se hagan el 15 de diciembre, entonces nos quedan 2 meses y medio, ya no hay más. Perfecto. Pues para no quedar a la mitad de la idea y entrar de lleno al tema de los ingresos, ¿les parece que vamos a un pequeño corte y seguimos platicando sobre este tema, que es el precierre fiscal y financiero? Estamos en, sin duda, hashtag asesórate a través del 98.5 del FM. Regresamos. Salvador Garrido Márquez. ¿Qué pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita Entre Empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en el Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda, hashtag asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que puedes ver este y todos los episodios en @garridolicona. Estamos platicando con nuestros expertos del precierre fiscal y financiero, cuáles son las diferencias, en qué consiste cada uno. Ya platicamos de las generalidades, pero vamos a entrar de lleno al tema de los ingresos, Fidel. Sí, creo que es uno de los rubros que toda persona o todo empresario, accionista o director de las empresas quieren ver cómo estás generando, si realmente estás generando los ingresos suficientes. Mira, muchas veces para ver si sales con tu operación o ver si vas a tener utilidades. Creo que te vuelve de sumamente importancia y yo creo que en el tema fiscal y financiero también es relevante porque hay momentos de acumulación de estos ingresos, tanto financieramente como fiscalmente, que pueden ser distintos, financiero y fiscal, y los momentos también son distintos. Entonces tu resultado puede ser totalmente, como tú comentaste hace rato, diferente para efectos fiscales y financieros. Y es un rubro que todo empresario se tiene que fijar y va a cuidar. Perfecto. Pues vamos a platicar sobre este tema. ¿Qué les parece si empezamos primero con la parte financiera? Platícanos, Rich, desde el punto de vista financiero, ¿qué es importante tomar en consideración en el rubro de ingresos? Claro, pues bueno, como ya comentaron, pues es uno de los rubros principales, porque es el indicador de cuánto estamos, déjame verlo así, generando, sí, ¿no? Que en cierto momento se va a ver un flujo de efectivo, si damos un financiamiento, si damos un crédito. Es el rubro que da muchas veces para el tema de los accionistas, funcionarios, directores generales, da un tema del famoso bono de productividad o bonos de fin de año. Entonces este rubro es uno de los más cuidados, ¿no? Y por muchas razones, porque pueden ser positivas, también pueden ser negativas.
Positivo, porque nos representa las ventas, la utilidad y todo ello. Negativo, porque muchas veces derivado a situaciones que es base de bonos, se puede prestar a malas interpretaciones, a malos manejos, ¿no? Entonces, y ahí viene precisamente el tema contable. Que lo que hace ahora esa norma contable es que tú contablemente, financieramente hablando, puedes registrar un ingreso hasta que no tengas un derecho de cobro. Es decir, que se haya cumplido una satisfacción de nuestro cliente en cuanto al servicio entregado, servicio prestado o el material entregado. Mientras esa satisfacción no esté, pues entonces no hay un ingreso, financieramente hablando. Okay. Puede haber emitido la factura, Sí. porque la ley te lo permite. Me pueden dar un anticipo, pero ojo, ¿es un ingreso? No. Entonces tenemos que analizar cuándo realmente es un derecho de cobro y cuándo realmente tiene que ser un ingreso. Y aquí se vuelve algo bien esencial, que incluso también la parte fiscal también es muy importante, el tema de los contratos. Hoy en día todos los ingresos contables se deben de basar financieros, se deben de basar en una parte contractual. Okay. Debe haber y no necesariamente es un contrato, un documento, puede ser un orden de compra, un pedido donde establece las condiciones de entrega del producto, presión del servicio, cuál va a ser la satisfacción, en qué momento, para poder realmente ver cuándo tenemos que reconocer ese ingreso en nuestro estado de resultados. Entonces viene ese momento bien interesante que difiere mucho de lo fiscal, porque para fiscal tiene otras consideraciones y eso es lo que hoy en día lo pensábamos, ¿no? Dicen por ahí, antes el ingreso fiscal era el contable, hoy ya no. Hoy ya no, son diferentes vertientes y conllevan precisamente basadas en contratos ahora para el tema financiero, basado en la satisfacción del cliente, en el servicio prestado. Insisto mucho en esto porque eso debe de existir, debe estar el soporte para que realmente sea un ingreso en el estado de resultados. Y no insisto por un tema de mejor cuidado de ese rubro, porque ese rubro debe ser bastante cuidado por lo que representa, porque es nuestro flujo futuro, ¿no? Este punto es bien importante porque el hecho de que no sean los mismos ingresos desde el punto de vista fiscal a financiero, pues un empresario puede decir, ¿cómo? O sea, me estás diciendo que no tuve ingresos, pero estoy pagando impuestos o viceversa. Creo que es bien importante. ¿Cuál es la diferencia en este punto, Asa, de ingresos? O sea, porque ¿de qué se diferencia de la parte financiera? A ver, para efectos fiscales, la partida de ingresos tiene diferentes momentos de acumulación de acuerdo a cómo se vayan dando los sucesos. Por ejemplo, para efectos fiscales y sobre todo para las personas morales, al momento en que se emite el comprobante fiscal ya tienes que reconocer el ingreso. Otro de los supuestos es cuando cobras efectivamente la contraprestación. Y el tercer supuesto, en el caso, por ejemplo, de prestación de servicios, es cuando prestas el servicio o cuando entregas la mercancía cuando enajenas bienes, ¿no? Son de las generalidades. Y aquí lo que comenta Ricardo es cuando toma relevancia. ¿Por qué? Porque financieramente puede ser que las reglas te digan, oye, un ingreso por prestación de servicios difiere en la vida del contrato. Como vayas prestando el servicio, entonces lo vas acumulando para efectos contables. Sí. Pero si fiscalmente emites el comprobante, en ese momento tienes que pagar el impuesto. Okay. Algunas me tocó con una prestadora de servicios que llegó una empresa un ente gubernamental y le dijo, oye, necesito que me prestes un servicio, pero quiero que me lo factures ahorita. Te lo voy a pagar en el próximo año, pero necesito la factura en este momento. Obviamente lo que vio la empresa es, oye, pues es el mega negocio. Dile que sí. O sea, es más, ni le preguntaron al fiscalista. Nos hablaron después, un mes después. Emite la factura. ¿Cuál es el impacto que tuvo como empresa? A ver, el impuesto de esa factura tienes que pagarlo hoy. Sí. ¿Tienes costos vinculados? Ninguno. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a anticipar el pago de un impuesto, seguramente lo vas a recuperar financieramente el próximo año porque vas a generar ahí los costos, ya pagaste el impuesto por anticipado, pero ese tipo de situaciones, si no la prevés en un precierre, te puede impactar de manera muy negativa el tema de los flujos de efectivo para el primer trimestre del próximo año. O sea, de pronto imagínate que les digan esta empresa, te la voy a pagar en abril, en marzo no. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que ir a buscar un fondeo o ver de dónde sacas el dinero para pagar el impuesto de esa operación por el simple hecho de haber emitido un comprobante fiscal. Decía Richard, los anticipos. Oye, ¿el anticipo me detona el pago del impuesto? Sí. Y no solamente por el anticipo, sino por la totalidad de la operación. Entonces, normalmente lo ideal es que una empresa pues tenga una comunicación muy abierta entre el área fiscal, el área contable, el área comercial y el área legal.
pero a veces las decisiones comerciales se toman por una oportunidad de negocios y la tomamos. ¿Quieres que te emita la factura? Por supuesto que te emito en este momento la factura. ¿Me puedes dar un anticipo? Perfecto, dame el anticipo. Y justamente aquí es el cierre donde en el tema, por ejemplo, de ingresos, lo ideal es que se sienten en la misma mesa todas las áreas, discutan qué hicieron en el año, porque a veces hasta este momento se enteran, y vean cuáles son los impactos fiscales que va a tener la empresa derivado de ciertas tomas de decisiones que indiscutiblemente sabemos que prevalece lo comercial. O sea, no vamos a decirle no a un buen negocio. Sí. Pero la realidad es que en este punto vamos a ver, oye, ¿cuáles son las implicaciones de haber tomado esa decisión? ¿Cuál es el mejor camino para hacer este tipo de...? Pues ya el mejor camino no, porque muchas veces ya firmaron, ya ejecutaron, pero más bien, oye, pues sí, nada más hay que tener cuidado porque en marzo pues tenemos que pagar el 30% de este negocio y no hemos cobrado todo o no hemos cobrado nada, ¿no? Entonces, justamente el tema de ingresos, esa primera diferenciación de decir, oye, pues el ingreso contable lo vas a ver en 3 años, pero el fiscal ahorita y vas a pagar el 30% ahorita, ¿no? Y otro tema también bien importante es el momento justo de que si no hemos hecho conciliaciones de comprobantes fiscales, las hagamos. Sí. Hemos dicho en varias ocasiones, a ver, ya la conciliación de comprobantes ya es mensual, o sea, ya no puedes esperarte al precierre, ni al cierre ni al precierre. Ya tendrías que hacerlo de manera rutinaria para tus pagos provisionales. Bueno, no lo has hecho. Ok, este es el momento de ir, voltear a ver qué tiene el SAT en sus facturas de ingresos y en consecuencia ya verificar y cerciorarte que todo esté conciliado, que no haya duplicidades, que ya no haya omisiones en cancelaciones y que la información sea en este momento consistente. Porque si no lo es, justamente puedes hablar con tu cliente, oye, ¿qué crees? Creo que tienes 2 facturas mías. Una, recuerdas que la cancelamos, entonces te voy a volver a mandar la cancelación para que la autorices. Situaciones que lo ideal es corregirlas antes del cierre. Sí, este tema, digo, parece chiste, pero es anécdota. El tema de, pues uno quiere vender al final del año, ¿no? Y vende, ¿no? Para llegar a los bonos. Digo, de repente el tema de la facturación, y así te lo puede pedir a lo mejor una empresa. Oye, pero me tienes que facturar ahorita ya todo. O sea, a lo mejor va a ser un tema que a lo mejor vas a tener que evaluar tú como empresario. Decir, bueno, pues si es un tema de negocio y me lo está pidiendo así lo tengo que hacer, pues ni modo, ¿no? Aunque tenga un efecto fiscal, desafortunadamente, que vas a tener que anticipar o pagar un impuesto, mejor como dices, hacer los primeros meses del año. Entonces, digo, esas son cosas que puedes evaluar y que tienes que evaluar. Y si tú tienes este resultado, y si tú ya tienes un precierre, a lo mejor si tú dices, bueno, te acepto la factura porque ya veo mi resultado y no me va a dar una afectación tan importante. Creo que todo eso es la importancia de estos precierres. Y financieramente a lo mejor el ingreso ni lo reconoces, Ricardo. Es lo que te voy a decir. O sea, tenemos que pensar también en eso. Porque muchas veces lo hacen y aceptas. Yo voy a poner, es un departamento de operaciones o de ventas. Sí. Tú con tal de tener el recurso, no, pues hay que facturar, recibes el recurso y tú piensas que ese en tu mente, sin ser financiero, piensas que ese ingreso va a acumular a tu venta. Sí, exacto. Sin embargo, puede llegar el caso que llega el financiero, el contador financiero, y si esto no es un ingreso. Sí está el flujo, sí está la factura, pero yo no he prestado el servicio, no he entregado la mercancía negociada. Entonces esto no es una venta. Vamos a dejarlo como anticipo. Y ¿se puede dejarlo? Pues sí, la respuesta es sí. Entonces, cuando llega la persona de operación y se ve su estadística de ventas, porque regularmente la estadística viene de estado de resultados, pues nada más no lo está encontrando. Oye, es que sí, chaparrito, pero esto no era una venta para efectos de normatividad contable. Okay. Entonces ahí entramos en un dilema, porque lo que dice la regla es la relación ingreso-costo. O sea, yo para poder generar un ingreso, tengo que tener un costo asociado, o viceversa, un costo con un ingreso. Entonces, si no tengo el costo, ¿cómo reconozco el ingreso, no? Entonces, todo eso fue un papel bien interesante, precisamente en todos estos temas. Sí, porque a lo mejor tú pensarías, oye, sí, que me lo factura, a lo mejor voy a tener una afectación fiscal, a lo mejor mis estados financieros se van a ver bien y a lo mejor eso me puede ayudar hacia el próximo solicitar ante los bancos un préstamo y cosas por el. Pero si al final, imagínate, lo haces porque financieramente piensas que puedes tener este reconocimiento, pero y lo haces y fiscalmente pagas y no lo puedes reconocer financiero. Muchas veces pasa, pues hay que tener mucho cuidado y estar bien asesorados en ese tema para ver en qué momento puedes reconocer tus ingresos y realmente
te sirva para lo que tú necesitas o para tomar la estrategia del negocio que vas a aplicar. Correcto. No, y como comenta Ricardo, o sea, a ver, después ya nada más desarrollar sorpresa como área comercial de yo ya vendí 100, Sí. pero tu bono va en función de lo que caiga en resultados y de pronto ves 70 y saber qué pasó en él, qué pasó, ¿no? ¿Por qué no tengo 30 reconocidos? No, y te estamos descontando porque pagamos impuestos, ¿no? Casi, casi. Bueno, se nos está acabando el tiempo. ¿Les parece que seguimos platicando sobre este tema de cierre fiscal y financiero en la parte de ingresos? Regresando de un corte, estamos en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que nos puedes ver y todos los episodios en @GarridoLicona. No olvides de suscribirte si no lo has hecho todavía. Estamos platicando sobre el precierre fiscal y financiero con nuestros expertos. Ya platicamos sobre las generalidades, ya platicamos sobre el gran rubro de ingresos. ¿Qué toca, Fidel? Sigue el tema de deducciones. Yo creo que de los rubros importantes, ya sea tanto financieramente como fiscalmente, son los famosos gastos, ¿no? O inversiones que pueden tener las empresas que al final mueven tu resultado tanto fiscal como financiero y es lo que te puede llevar a que tengas una utilidad o una pérdida. Entonces creo que son de los rubros que hay que vigilar y hay que cuidar y hay que ir monitoreando prácticamente, yo te diría día con día, pero sí es importante ver en estos precierres que se hacen cómo estás manejando ese, porque la mayoría de las empresas tienen un presupuesto, tanto de ingresos como de gastos, y ver si lo estamos llevando de una manera eficiente. Y se está cumpliendo. Perfecto. Totalmente. Para entrar de lleno a este tema, ¿qué les parece si lo hacemos de la misma manera? Rich, platícanos sobre el tema de los gastos, deducciones, desde el punto de vista financiero. ¿Qué se debería de considerar? Sí, claro. Pues ya hablamos de los ingresos, ahora van los costos, que es un tema también bien interesante. Si hablamos de la importancia, ahora tenemos el famoso costo de ventas, que es muy relevante cuidarlo. Y también es importante ver, y si le vamos por rubros también importante es el tema de las famosas deducciones por cuentas incobrables, que es un rubro interesante. ¿Por qué interesante? Porque tiene una vertiente contable y fiscal diferente. Hoy en día en el término financiero, esta reserva de cuentas incobrables se determina con base a un riesgo. Es una pérdida que yo espero que pueda pasar. Es decir, si yo soy una empresa y decido dar un financiamiento, un crédito, y llámale a todas, le aplica a todas, comerciales, de servicios, financieras, es el mismo modelo que aplicaría, pues tengo que empezar a evaluar si mi acreditado, mi cliente, me va a pagar desde el momento uno. O sea, en el momento que yo decido darle un crédito o dar un financiamiento a esta persona, tengo que ver cuál es la probabilidad de que no me vaya a pagar. Y desde ahí empieza. Desde el primer mes, oye, pero es que no ha caído en mora, no importa. Lo que dice la regla es que tienes que empezar a prever la posible pérdida. Con base en un estudio actuarial, con base en algunos análisis de riesgo, para determinar ese porcentaje de probabilidad, lo tienes que empezar a dividir en el bajo riesgo, en el riesgo medio, claro, pues el riesgo alto, ¿no? Entonces aquí retoma mucha relevancia porque tenemos que empezar a provisionar con base a todo a este efecto que es un análisis ya de riesgo, una contabilidad financiera. Por eso hablaba que la vertiente hoy en día es que esa contabilidad hable de un término financiero. Esto se da porque en el pasado hubo grandes pérdidas por otorgamiento de financiamientos y de créditos que no se liquidaban, ¿no? Y hay muchas historias de estas, infinidad, que han salido recientemente en los periódicos, y es lo que empieza a cuidar la regla, que esto se empieza a castigar de esta forma. Y la vertiente fiscal, pues es totalmente diferente porque tiene otra terminología, otros plazos, y que creo que se agudizaron desde el año pasado con las reformas. Entonces, todo esto es totalmente relevante. Y tomando el punto de Ricardo sobre el tema de créditos incobrables, ¿no? A ver, justamente la norma contable como se modifica y le pasó a muchas empresas, Richard, de que de pronto de 10 pasaste a una reserva de 30, nada más con el cambio de metodología, ¿no? Y esto impactaba el estado de resultados. El tema es que fiscalmente son distintos y totalmente distintos los requisitos, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras que en la parte contable es una estimación, en la parte fiscal ya tienes que llevar un punto en el que efectivamente demuestres que hay una incobrabilidad, o sea que realmente ya no lo vas a poder recuperar. ¿El precierre en qué nos ayuda? En detectar y anticipar
que debemos de cumplir los requisitos. Por ejemplo, cuando tengo un crédito incobrable que es menor a 30,000 UDIs, como 200,000 pesos aproximadamente, la ley permite que se deduzca cuando transcurrió un año de mora. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer desde el punto de vista fiscal? Primero, identificar en qué momento caí efectivamente en mora o cayó en mora ese crédito. Ok, palomita, ya lo identifiqué. Y en 2024 efectivamente cumplió un año de mora. Por otro lado, en ciertos casos la ley me dice, ok, si quieres tomar la deducción, tienes que, uno, notificarle al deudor que vas a tomar esta deducción y avisarle al SAT. Y aquí es donde viene la parte importante del precierre, porque esa notificación al deudor tiene que darse a más tardar el 31 de diciembre. Una de las principales problemáticas que tenemos en esta deducción es que la última semana de diciembre estamos corriendo al sistema postal mexicano, a un DHL, con un notario para estar haciendo las notificaciones. Aquí es justamente donde si hago un precierre robusto, muy a conciencia, puedo identificar todas estas cuentas que ya cumplieron esos requisitos, sobre todo el del año de mora, y comenzar a organizar la logística para hacer las notificaciones a los deudores e informarles que voy a tomar la deducción. Y es bien importante considerar, a ver, si yo notifico a un deudor y viene y me paga, no pasa nada. Ok. O sea, es mejor notificar y que te pague, no se acuerda de, no, sí, ya págale, ¿no? No va a ser que le avise al SAT, porque muchos piensan así de, no, ya le va a avisar al SAT, mejor le pago antes de que el SAT venga y me diga que no estoy pagando, ¿no? Entonces, la realidad es que esa anticipación nos lo permite y no estar haciendo un cierre en enero de, oye, ¿y las incobrables? Pues es que no notificamos el 31 de diciembre. Hoy, por ejemplo, el criterio de la autoridad es muy duro en ese sentido. A ver, si no lo haces en el año que corresponde, te niego la deducción. Okay. ¿Es peleable? Totalmente peleable, pero ya estás hablando de un round con la autoridad de irte a pelear que algo con un precierre puedes haber previsto y no tenías ningún problema adicional. Sí, porque al final tiene objetivos diferentes. Totalmente. Entonces creo que sí es importante desde un punto de vista de calcular para saber cuánto fue y otro tema de cumplir requisitos, ¿no? En esta parte de deducciones. Sí, por supuesto. El tema ahí, esa disparidad que muchas veces pudiera existir en el tema financiero fiscal se vuelve muy relevante. Como bien apuntabas, hay provisiones que puedes a lo mejor sí deducir, pero otras que no. Sí. Por temas que son requisitos fiscales que vas a poder, que no puedes cumplir, en que financieramente sí tienes que reconocer. O sea, son de las cosas que tienes que evaluar, porque al final, de verdad, esa información o la información de un precierre, yo sigo insistiendo, es muy importante para la toma de decisiones. Sí. De verdad, ya sea, incluso tú empiezas a planear desde ahorita tu presupuesto del próximo año. Y con este precierre que tú haces, vas a poder determinar o empezar a ver si lo subes, si lo bajas o cómo lo manejas. Desde ahí no te vas a esperar a que cierres el 31 de diciembre, a que cierres. Pues la mayoría de las compañías ya están preparando ahorita o incluso ya tienen sus presupuestos o su planeación del siguiente ejercicio. Entonces, este precierre, tanto fiscal o financieramente, es relevante para 1000 cosas, como toma de decisiones, para tu presupuesto, a ver si va bien el camino, tu estrategia que estás siguiendo. Y la parte fiscal pues también se vuelve importante porque eso te puede pegar en tus flujos que tú tenías estimados y te puede mover tu presupuesto. Y una parte fundamental en la parte de las deducciones es los intereses. Okay, o sea, ¿y por qué es fundamental? Porque financieramente los intereses los vas a deducir y los tienes ahí en el estado de resultados, ¿no? Pero en México existen varias limitantes para la deducción de intereses, ¿no? Lo que llamamos la capitalización delgada, que es cuando te prestan partes relacionadas en el extranjero o desde el extranjero, pero también está la parte de intereses netos, que ahí no importa quién te preste, tienes que aplicar una fórmula con base en tu utilidad fiscal y con ello determinar si el 100% de los intereses es o no deducible. Y aquí donde viene dentro de la planeación integral de una empresa la disyuntiva. A ver, puede ser que los ratios, todo te dé para que el próximo año, si quieres crecer, puedas hacerlo vía fondeos. Pero, a ver, espérame. Vamos a ver cómo vamos con la deducción de intereses, porque puede ser que esos intereses parcialmente sean deducibles o no totalmente deducibles. Y eso te puede cambiar la ecuación. Porque, a ver, ya no solamente es la carga financiera en sí mismo del interés, sino tengo que indexarle que parte de ese interés no va a ser deducible el año que lo pague.
Sí. Entonces, si no tienes eso en la ecuación, también puedes tener un impacto importante en tu planeación del próximo año. Si dices, oye, quiero crecer un 15%, pero para crecer ese 15% necesito un fondeo de 100 millones de pesos. Sí, pero si el interés de ese fondeo no va a ser totalmente deducible, pues aguas, porque entonces también es parte de tu costo dentro de esta operación de financiamiento. Entonces, justamente al cierre del año o en septiembre puedes estar identificando cómo va a ser tu posición de deducibilidad de intereses, si es al 100%, si tienes un gap todavía, pues bueno, me pueden endeudar más y sigo siendo 100% deducible los intereses, o si me endeudo, ya brinco a una no deducibilidad parcial de intereses y eso cómo impacta mi negocio. Y al final es... Bueno, es que dijo algo bien interesante, Asa, el tema de los intereses. Sí. Pues oye, pareciera que el interés que tienes registrado lo puedes deducir fiscalmente hablando. Ojo, ya no. Porque hoy tenemos también tema de los famosos arrendamientos, pasivos por arrendamiento. Cuando yo tengo oficinas que rento o locales que rento, pues que el modelo también, el modelo financiero ha cambiado. ¿Qué pasa ahí? Pues que yo hoy ya no tienes en tus resultados una renta, sino tienes una depreciación y un interés. Y ese interés, pues fiscalmente hablando, es un interés no deducible. Contablemente hablando, financiera. Financiera. Entonces es el momento de empezar a entender todo ese tipo de cosas, porque pues te da ese análisis que dice Asa. O sea, hay limitantes fiscales también que te llevan, pero aparte hay situaciones contables que te llevan a tener prácticamente intereses que no son fiscales. Y el mismo tratamiento lleva a las fluctuaciones cambiarias. Si esos arrendamientos están en dólares, esa revaluación, esa posible pérdida cambiaria que puedas generar, mucho cuidado, porque tampoco es una utilidad que vas a poder deducir, ¿no? Y todo esto impacta. No, el tema de pérdidas, cómo funciona en la parte fiscal. Igual es un tratamiento diferente, pienso, ¿no? Sí, no, y sobre todo porque, a ver, y tal vez profundizamos más en el siguiente bloque. Sí. Pero hoy día, por ejemplo, el tema de ganancia y pérdida cambiaria, si bien digamos que está estable a la macro, a ver, no perdamos de vista que comenzamos el año con 16 y cerramos con 20. Entonces yo creo que son de los temas que en años pasados los dejabas pasar porque iban flat. Este año, cuando fue como en el año de pandemia, pues estamos hablando de situaciones que hay que ponerle atención fiscalmente. ¿Qué les parece si platicamos de este tema, pero regresando de un corte para no quedarnos a la mitad de la idea? Estamos platicando sobre precierre fiscal y financiero en Sin Duda hashtag asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda hashtag asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que puedes ver este y todos los episodios en @garridolicona. Estamos platicando sobre el precierre fiscal y financiero con nuestros expertos. Ya platicamos de generalidades, ingresos y todavía hay mucho de qué hablar sobre el tema de deducciones. Sí, digo, como comentábamos en el bloque anterior, el tema de deducciones o gastos o inversiones que hacen las empresas, tenemos que ver, y es muy importante, en qué momento se pueden deducir, porque muchas cosas no las puede deducir de manera inmediata, déjame decirlo así. Financieramente, ¿en qué momento se pueden reconocer o no se deben reconocer? O con las nuevas normas, si se debe reconocer, déjame decirlo, como un gasto, porque muchas veces ya no es parte de un gasto. Y todos esos tratamientos son los que te pueden mover tu resultado tanto fiscal como financiero. Y para tomar una decisión te puede afectar. Porque a lo mejor tú tomas decisiones diciendo, no, pues es que voy a tener este gasto y al final no te reconoció como un gasto y lo vas a tener el siguiente ejercicio. O no voy a pagar impuestos y al final si acabas pagando impuestos. O sea, creo que por eso es la relevancia de este precierre que estamos platicando, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ya platicamos sobre el tema de intereses, créditos incobrables. ¿Qué otros rubros se tendrían que estar considerando en esta parte de deducciones / gastos, costos? Pues puedes pasar a dar un repaso a las provisiones, porque también son bien interesantes. Las provisiones que son, muchas veces se confunde un pasivo con una provisión. El pasivo son gastos reales, que finalmente no me ha llegado un comprobante fiscal y que tengo que reflejar ya como un gasto, y como un pasivo que simplemente lo que me falta es que me llegue un comprobante y puedo liquidar en un siguiente periodo. Si vamos a brincar un año, pues todo esto, ¿no?, que vamos viendo. Y las provisiones son
números pasivos que vamos a pagar en el futuro, derivado de situaciones contractuales, situaciones incluso legales, incluso fiscales, ¿no? Porque se pueden generar diferentes vertientes. Entonces, estos precierres financieros que hacemos al mes de septiembre, muchas veces en esta fecha, es para empezar a visualizar si nuestras provisiones están debidamente determinadas, ¿no? Si hablamos de una provisión contractual, si leímos perfectamente los contratos para ver si tenemos que liquidar algo derivado de ese contrato hacia periodos futuros y empezar a reconocer el efecto hoy. Se me ocurre una provisión de garantías, una provisión de descuentos, que ya va cerrando mi ejercicio y que tengo por experiencia que voy a hacer una devolución. Eso sucede mucho en las empresas de retail, que hoy en día compras, pero seguramente en los meses pasa la famosa temporada de moda y tienes que hacer devoluciones, hacer descuentos y lo que sea. Entonces tienes que empezar a provisionar estos conceptos, ¿no? Estos gastos para efectos financieros. Y yo comentaría por la parte fiscal, que es bien importante. A ver, sí nos ha tocado muchas veces cuando vamos, Ricardo y yo, a estas juntas donde cuando comienzas a hablar de las provisiones, de pronto un resultado que se veía padrísimo, de pronto comienzas a ver cómo se va bajando, ¿no? Pero en la parte fiscal, lo que hay que considerar es que se tiene que identificar qué de esto ya puedo hacer deducible y qué no. O sea, normalmente un pasivo, como comentaba Ricardo, al momento que ya tengo el comprobante fiscal, ya le puedo dar efectos fiscales. Ya puedo deducirlo, o bien cierto tipo de pasivos tengo que llevarlos en el tiempo. Que también tengo que identificar eso. ¿Qué puedo decir hoy o qué voy a tener que deducir en los años, ¿no? Porque así es la regla fiscal. Pero sobre todo en el tema de provisiones es donde, a ver, algo que está impactando significativamente mi resultado del ejercicio puede ser que no le puedo dar efectos fiscales. Porque no tengo un comprobante, porque es un concepto no deducible. Y entonces eso tengo que identificarlo, desde este momento. Si no lo hago al momento de presentar mi declaración anual, puedo darme cuenta que tengo que desembolsar algo que tal vez no tenía ni siquiera en el presupuesto. Totalmente. Entonces todo eso es lo que cuida. No, ahora hay provisiones que se identifican también por situaciones internas. ¿A qué me refiero? O sea, al pago de los bonos, ¿no? Okay. Hay pago de bonos seguramente hacia el mes de marzo o abril del siguiente año. Y esas provisiones son internas, ¿no? Y son bien importantes que se vamos a reflejar desde hoy. No, y hablemos de los bonos, Ricardo, que bonos que sean de productividad, de resultados, que son los que se pueden venir, que se miden con el resultado del año. Y si realmente a lo mejor por un reconocimiento que no fue adecuado, tú pagaste un bono que no tuviste que haber pagado, imagínate qué es lo que puede suceder. O viceversa, ¿no? Que por un mal reconocimiento no pagaste el bono a alguna empleado o alguna persona, también es equívoco. Son de los temas que se tienen que cuidar y ir visualizando, porque desde ahorita los tienes que ver, porque a lo mejor desde ahorita diciendo, ok, vamos muy bien, entonces tenemos que ir provisionando este bono que vamos a pagar para el próximo año, ¿no? Exacto. Sí, eso es bien importante, porque como dices hace rato, pareciera que tu resultado va bien, pero le empiezas a meter el tema de las provisiones que no has registrado y cuidado porque puede mermarse. Incluso luego viene alguna mala costumbre que tenemos en las empresas, es el tema de reconocer las obligaciones laborales del famoso D3 hasta el final del año. Técnicamente eso no es. Y es donde baja. Y luego muchas veces eso donde te pega mucho el impacto, porque en el año se pueden dar muchos supuestos de que la antigüedad de la gente se haga más grande, incorpores más personal y llega tu estudio actuarial en el mes de noviembre o diciembre y perdóname, pero mi pasivo se hace extenso. Nos tenemos que cuidar esta provisión desde ahorita. Incluso lo que deberíamos de hacer es reconocer una provisión lineal para evitar impactos muy fuertes al cierre del año. Y tocando el tema laboral también, el precierre también le va a ayudar a las empresas a identificar si ese ejercicio va a pagar o no PTU. Exacto. Y cuánto estaría pagando. O sea, recordemos que el empleado no tiene garantizado 3 meses. Ese es un límite. Entonces, ¿qué puede suceder? Que en años muy buenos, pues le pagaste hasta el tope, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez lo que le tocaba sobre la base del 10% era más. Entonces, aplicando el tope que dice la ley, le pagaste hasta los 3 meses. Pero en un año no tan bueno, en un año donde tenías que invertir, tuviste que meter más recursos, puede ser que digas, ya no llego al tope de los 3 meses, tengo que pagarle un monto menor. Eso te ayuda en dos puntos. Uno, el decir, a ver, ¿cuánto tengo que ir provisionando de PTU? Sí. No con base en los 3 meses. No, a ver, ¿cuánto realmente tengo que provisionar de PTU para que no impacte mi resultado? Y 2, también coordinarte con capital humano para ir preparando ese speech diciendo, oye, ¿por qué
el año pasado te pagué 3 meses y este año va a ser el equivalente a mes y medio. Ah, bueno, hay inversiones, han visto que hay nuevas oficinas, nueva maquinaria. Pues bueno, eso también repercute en el resultado de la empresa. Pero eso te permite a que no estés en mayo el decir, oye, a ver cómo les explico que va a ser menos PTU. Que puede ser que el cálculo esté bien, pero el tema de comunicación y irlo viendo de manera anticipada, pues es fundamental también en un buen clima organizacional. Sí. Es súper importante. Digo que esto puede afectar en distintos rubros. Digo, para una toma de una decisión, para ir avisando, a lo mejor fue un mal año y no va a haber PTU y los empleados a lo mejor ellos sí lo esperan. Entonces, tienes que ir viendo cómo lo vas suavizando de alguna manera el resultado. A lo mejor el empleado no va a estar contento, pero fue el resultado que dio. Pero muchas veces lo pueden ver de mala manera. No, hay algo raro. O sea, y puedes tener conflictos. Igual te pueden mandar a revisar y no va a pasar nada porque es el resultado que te dio. Pero creo que si lo transmites, si lo avisas de una manera adecuada, te puede evitar muchísimas contingencias a futuro. O molestias, ¿no? Principalmente. Porque justamente juega este tema de que a veces escuchamos que las ventas financieras, de ahí se tendría que pagar la PTU, ¿no? Y justamente... En ventas crecimos un 15%, ¿no? Muchas ventas, pero oye, pues es que no cobramos nada. O sea, esa misma... O los costos se incrementaron. Exacto. O sea, hay que recordar que la provisión de PTU contable está basada en el tema fiscal. Tú no puedes decir que una provisión de PTU es real si no tenemos un cálculo fiscal. Porque a veces depende. Sí. Y por eso hablamos que muchas veces los temas contables, si bien es cierto, hablamos de que son vertientes financieras y vertientes recaudatorias, pero al final de cuentas, si no tenemos un precierre o un cierre adecuado fiscal, pues el tema contable no puede ser integral. Porque no solamente son las normas, no solamente es el tema de las provisiones, no solamente es el tema de la reserva, no solamente son las ventas, el inventario, no. También es la parte de impuestos, ¿no? Y fíjate, otro rubro que yo creo que tienen que poner mucha atención las empresas es el tema cambiario de este año. Sí. O sea, a ver, y sobre todo considerando que si bien hay un cálculo financiero de las ganancias y pérdidas cambiarias, fiscalmente tenemos ciertas limitantes. O sea, por ejemplo, la ganancia cambiaria no puede ser menor a lo que hubiera calculado con el diario oficial de la Federación. O mi pérdida cambiaria no puede ser mayor de la que calculo con el diario oficial de la Federación. ¿Esto qué quiere decir? Que financieramente puedo tener un número, pero que es con el tipo de cambio corporativo, tipo de cambio del Banco de México, pero el que publican diariamente. Pero del lado fiscal tengo que calcularlo conforme a ciertas reglas. Entonces puede ser que una ganancia cambiaria que me da 10 a nivel financiero, resulta que fiscalmente es 12. O pérdida. O pérdida, al revés, la pérdida que tenía yo de 10 resulta que fiscalmente es de 8. ¿Y por qué tomar en cuenta esto? Como decíamos al inicio, en enero comenzamos con un tipo de cambio de 16, estamos cerrando con un tipo de cambio de 20, esperemos que ahí se mantenga. Pero la verdad es que son 4 pesos de diferencia. Entonces, la realidad es que el tema cambiario este año es el momento de ver si podemos hacer fiscalmente algo o cuál va a ser el impacto que vamos a tener tanto con pérdidas cambiarias o con ganancias cambiarias, ¿no? Ok, nos faltan 2 minutitos para terminar. Sí me gustaría saber como sus recomendaciones finales, sus comentarios finales. Rich, si quieres. No, pues siempre es importante, siempre como decimos, la prevención. Tenemos que empezar a evaluar ya el cierre contable financiero. Ya hablamos de otros términos muy básicos, el ingreso, las reservas. Es importante que las vayan evaluando. Y recuerden que siempre todo esto en el tema contable hemos basados en lo contractual y en el control interno. Entonces vamos a prevenir para llegar a hacer un buen cierre financiero y evitar futuros sorpresas o estar, déjame llamar de esta forma, corriendo al final del año o en el mes de enero, tratando de mitigar riesgos que pudimos haberlos mitigado en el mes de octubre, ¿no? Ok, Asa. De la parte fiscal, la recomendación es que este precierre fiscal sea con la mayor conciencia posible. Okay. Como siempre, a ver, descargas de CFDIs de ingresos, descargas de CFDIs de ingresos que nos mandan nuestros proveedores, checar CFDIs de nómina, cuál es la información que estamos planeando. O sea, realmente hacer el ejercicio como si estuviéramos sentados en marzo haciendo la declaración anual. Eso lo que nos va a permitir es tener números fiables que para la toma de decisiones van a ser lo que nos van a permitir saber por qué rumbo vamos en la parte fiscal.
Perfecto. En un par de semanas van a tener un webinar sobre este tema y van a poder ahondar más sobre estos temas. Entonces, estén al pendiente, pueden ingresar a las redes sociales de Garrido Licona para inscribirse, es totalmente gratuito. Entonces, si quieren saber más sobre este tema, no duden en registrarse. Muchas gracias por acompañarnos. Azael Apolinar, socio fiscal de Garrido Licona. Gracias, Dani. Nos vemos próximamente. Gracias, Fidel. Ricardo Lechuga, Muchas gracias. socio director de Asesoría Financiera de Garrido Licona, muchas gracias por acompañarnos. Fidel Camarillo, vicepresidente del Consejo de Garrido Licona, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Un placer como siempre, Dani. Mi nombre es Daniel Bouchan y como todos los martes nos vemos aquí en punto de las 9 de la noche para platicar sobre temas empresariales. Esto fue sin duda #Asesórate. Nos vemos hasta la próxima semana. Bye.